y vamos a este mensaje tan extraordinario que Dios nos permite hoy repasar. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, he venido a edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se ponen ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, amo y aplico tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le ruego algo muy especial, la importancia de la presencia del Espíritu Santo en su iglesia y cómo nosotros debemos tener una actitud hermosa de no contristar al Espíritu Santo. Amén. Cuando la palabra está enfocada, nos enfocamos en la palabra. Punto. No hay coma. Amén. Es un punto. Nos enfocamos en la palabra. A eso venimos. La que nos satura de bien, la que purifica nuestro ser, la que nos guía a todo lo bueno de Dios en nuestras vidas. Antes de entrar en el discurso y repasarlo línea por línea, es muy importante entender y meditemos en 4 cosas, porque los predicadores, cuando nos preparamos, esta es una lección extraordinaria, tenemos clases de ítem donde usted puede aprender, los que quieren ser pastores, sobre homilética, hermenéutica, de cómo presentar la palabra, cómo aplicarla, cómo interpretarla para aplicarla bien y cómo traer un mensaje. Tenemos unas herramientas extraordinarias en nuestros días y no hay excusas por no prepararnos bien. Y aun cuando nos preparamos muy bien, todo predicador requiere algo muy especial. Y es estar en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo es quien se manifiesta de poder cuando la palabra de Dios se está exponiendo. Y la palabra de Dios la amamos y la respetamos, porque es la que nos satura de bien y nos limpia de todo mal. Vamos a mirar 4 cosas extraordinarias aquí. Primero vamos a mirar un poquito el predicador, su estilo, su manera de ser, cómo trató con la situación. Después la audiencia. ¿A quién le estaba llevando este mensaje el apóstol Pedro? Como tercer punto, el mensaje en sí. Y el cuarto punto, que es extraordinario, los resultados. Pedro, discípulo de Jesús, por aproximadamente 3 años y algo, fue su hermano menor Andrés que le presentó a Jesús ahí cerca de sus barcas de pesca. Y enseguida fue invitado por el maestro que lo siguiera. Se convirtió en el discípulo más íntimo junto con Juan y Jacobo. Su personalidad era algo extraordinario. Era sanguíneo. Pedro hablaba y después lo pensaba. Era uno de los primeros en preguntar cuando trataba de alguna duda. Fue un excelente alumno del Mesías. Por ejemplo, en Mateo 16, 15, 19, hay una historia muy interesante en ese capítulo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y Pedro luego tomó confianza y se anticipó en otro tema, erróneamente. Cuando Jesús le advierte de su muerte y le explica cómo va a morir, Pedro lo lleva aparte entonces, y tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, volviendo, le dijo a él: sí,
Hoy en día no podemos decirle a nadie nada porque se molestan. Ese es el discípulo del Señor, bien íntimo. Acaba de decir algo extraordinario. Tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y ahora dice, no vaya a la cruz. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Entonces dijo a sus discípulos, si algo quieren venir a mí, en pos de mí, síganse a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fue Pedro el que se atrevió a caminar y encontrarse a Jesús durante una tormenta en el agua. ¿Se acuerdan? Fue Pedro el que su suegra fue sanada por Jesús. Fue Pedro el que fue a buscar esa monedita dentro de un pescado. Fue Pedro que se comprometió ante Dios y dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto diga que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron a sí mismos, pero Pedro termina negando a Jesús. Es más, estaba fuera de un patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé el que dices. Saliendo de la puerta, lo vio otra y dijo, a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Quién? Pedro. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Quién? Pedro. Casi 51 días y algo antes de predicar este mensaje. Ese era Pedro. Cuando Jesús resucita, ¿quién fue el primero a correr a la tumba para ver? Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando se encontró con el Señor en la playa? Se arrepintió y Jesús lo amó y le dio otra oportunidad. Amado, la iglesia se trata de amor, no de enojitos. No andes enojándote por cositas. Hay cosas tan graves, no te enojas por cositas. Amén. Crezcas, ame al Señor. Entonces, un poco después, acercándose los que están por allí, vieron a Pedro y empezó a maldecir y a jurar. En Juan 18:10 nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire, otro que actuó, y esta vez, ¿cómo actuó Pedro? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne. Eso tuvo que sanar al siervo del sumo sacerdote. Encontramos ahora a Pedro en un sitio. 120 personas habían recabado de recibir el poder del Espíritu Santo. Habían estado en el aposento alto. Teólogos debaten dónde estaban localizadas estas miles de personas. Algunos dicen que están en el templo. Si usted va a Jerusalén va a entender. Él estaba en el Monte de los Olivos bajando hacia la ciudad de Jerusalén. Allí estaba ya la gente que había llegado a muchos lugares. Y justamente cuando salieron y hablaban en tantas lenguas y estaban haciendo tantos ruidos, empezó a llegar la gente. Y en el monte bajando, es muy posible que allí fue. Algunos teólogos dicen que es lo más posible, porque para caber 3,000 personas y más, tenían que estar más o menos en un sitio así. Acuérdense que 3,000 se bautizaron. Significa que necesitaban un espacio grande donde había agua para bautizarlos. Todavía no había presbiterianos ni luteranos que nomás se tiran un poquito de agua encima. Era por inmersión.
como hacemos aquí. Si tenemos 4 personas y llenamos la pila, imagínense 3,000. Y cómo Dios nos bendice con su palabra. Pedro, al predicar este mensaje, más bien, me encanta decir, como el título, discurso. No era prédica, era discurso. Y le voy a decir por qué. Pedro no tuvo el tiempo de estar toda la semana pensando en el mensaje, tomar nota y agarrar 5 puntos para el mensaje o 3 puntos para el mensaje. Pedro tampoco tenía un grupo de alabanza como la iglesia de la Roca. Pedro había pasado por un estrés mayor de cómo reemplazar a Judas. ¿Y qué tenía Pedro para poder levantarse y empezar ese mensaje? La llenura del Espíritu Santo. No la podemos negar. Hoy en día gente va a seminarios y es muy bueno. Y aprende muchas cosas. Y no importa cuánto se prepare el mismo pastor Jorge toda la semana para traer el mensaje. Si no está en comunión con el Espíritu Santo, va a ser el símbolo que retiñe. Dios está bendiciendo esta iglesia. Y hay cambios. Vamos a empezar a amar la presencia del Señor, donde se expone la palabra del Señor. Hay que escuchar y seguir lo que la voz del Espíritu dice. Había una mujer muy reconocida por milagros, prodigios, señales. Ella no era una predicadora, ella simplemente abría la Biblia, leía y decía algo continuamente y lloraba cuando estaba predicando o hablando. Ella decía, no contristemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. Se sanaba gente de cáncer. Hay una historia que cuentan cuando ella murió. Fue un 20 de febrero, un lunes, a la madrugada, 3 de la mañana. Su enfermera era atea. Y cuando ella murió, perdió el pulso, pero seguía caliente su cuerpo. Cuando ya notificaron que estaba muerta, entró al cuarto de ella en el hospital un olor, una fragancia a perfume de rosas. Pero no una docena, sino cientos y cientos de docenas de rosas. Y según la historia dicen, el perfume subió 2 pisos arriba del hospital y 2 pisos abajo. Cuando alguien guarda y está tocado por el Espíritu de Dios, ungido por el Espíritu de Dios y tiene con el Espíritu de Dios comunión, milagros pasan, señales pasan. Hay poder en la prédica cuando hay unión con el Espíritu Santo. La gente necesita el Espíritu Santo. La gente necesita cambiar en la iglesia. Dejar las chiquilladas y ser hombres y mujeres de Dios. Necesitamos gente que sea libre. Necesitamos gente que no sigan con sus malos hábitos. Y el único que puede cambiar todo eso es el Espíritu Santo. Pedro se levanta y empieza a predicar. Y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 a sola voz les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. La introducción a este gran mensaje. Algunos teólogos dicen que no fue una situación donde Pedro tenía ya un esquema, sino fue que se levantó a contestar
la burla que están haciendo por los que están hablando en lenguas de fuego. Y Pedro se levanta. En ese tiempo levantar las manos el que va a hablar. Y le empiezan a escuchar. Y al escuchar a Pedro, él empieza con esta linda observación. Estos no están embriagados. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, 9 de la mañana. Yo he oficiado solamente un matrimonio a las 9 de la mañana, un sábado, en la ciudad hermosa de Medellín, en una finca llena de flores. Le pregunté a los novios, ¿pero por qué tan temprano? Es que queremos un brunch y queremos bien temprano. Ese fue el matrimonio de mi hijo con mi nuera Evelyn, tempranito. Para evitar borrachitos en la noche. 9 de la mañana, no pueden estar ebrios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Algunos de ustedes lo necesitan fuertemente. El Espíritu Santo que te redarguye, que te cambia, que te transforma. Ámalo y no lo contristes. Mas esto lo he dicho porque esas no están ebrios como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí Pedro no apela a sus historias personales. No apela a sus anécdotas. Pedro ya puede decir, señores, les presento a Jesús que sanó a mi suegra. Señores, les cuento que una vez yo estaba en la barca y había una tormenta y vi a Jesús caminar en el agua y me llamó. Yo fui y le pregunté si podía irme o que sí, fui y me traté de hundir. Una ocasión tenían que pagar impuestos y Jesús dijo, vaya y saque de un pez. Él iba a poner todas estas cosas que ha pasado con Jesús y eran reales. Pero Pedro no se enfocó en él, se enfocó en el mensaje de salvación. Todos los domingos no sabemos quién viene y cuánto tiempo ha estado con Jesús, o son nuevos, algunos se aman mucho, algunos se aman a sí mismos, algunos se quieren hasta suicidar. Y el mensaje del púlpito tiene que ser mensaje de vida, de poder y conocimiento del Señor. Sencillo. Entonces, Pedro apela a la palabra para predicar. A veces uno escucha predicadores en otros lugares, no aquí, que se enfocan solo en ellos, en lo que piensan y lo que creen, y exponen la palabra de una manera que en cambio de edificar, derriban. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está en Joel 2 del 28, dice. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquel día, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Toda carne recibirá el poder del Espíritu Santo. Ya no es el profeta, ya no es el sacerdote, ya no es el rey, es el pueblo de Dios que recibe el poder del Espíritu Santo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor del humo.
Pedro se refiere a lo que ha pasado en los últimos días. Pedro, cuando se levanta a predicar, reconoce que es el comienzo de un nuevo momento con la iglesia que va a estar hasta los últimos días, antes del rapto que se va. Amén. Y le dice las señales: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero pausar por un instante. Quiero que entiendan algo, iglesia. Es una responsabilidad para mí, como uno de los predicadores de esta iglesia, asegurarme de algo, que usted esté bien claro. Bien claro. Y es lo siguiente: muchos de ustedes han aceptado a Jesús como su Salvador. No escucho aménes, me asustan. Pero han tenido dificultad con aceptar a Jesús como su Señor. Aceptarlo como Salvador es grande, es poderoso, es de bendición. Aceptarlo como Señor es sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo que te lleva a toda verdad en Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo te dice: pare ya esa actitud que tienes, párela, deje de ser un tote y se prende por todo y se molesta por todo y es el puchero y no quiere seguir, hágalo, porque es el Señor de Cristo que se está invitando a hacer eso. Él no puede ser Señor si tú no le permites ser Señor. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Y cuando Cristo dice algo, tú lo escuchas a través de la voz del Espíritu Santo, respondes y obedeces. No busques pleitos, ni te enojes por tonterías. No contristes al Espíritu Santo. Si yo hiciera una encuesta en todas las iglesias aquí en Houston, dejara un papelito: ¿cuántos de ustedes están enojados con otra persona? Y pasan la cena del Señor y como si nada. ¿No entiendes que el Espíritu Santo te anhela, te desea, es celoso el Espíritu Santo? No hay cabida que pueda obrar el Espíritu Santo con tu enojo, con tu disgusto, tu molestia o tu falta de perdón. No funciona. No es compatible estar enojado y molesto con los demás y creer que tienes el Espíritu Santo. Lo tienes, pero está contristado porque lo apagaste. La voz la apagaste. Aquí está lo que usa Pedro en ese momento. Usa la palabra del Señor. Si usted mira su prédica, toca cosas que se dicen en Mateo, aunque todavía no puedo leer eso porque todavía no está escrito. Cosas que dicen en los Salmos y cosas que se dice en este libro de Joel, 800 a 835 años antes de Cristo. Que para el tiempo de Pedro o eran 833 o 865 años en el momento que Pedro predica. Una profecía directa al plan de Dios para todo el que reciba a Cristo Jesús. Y advierte: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo lo que invocar el nombre del Señor será salvo. Él les empieza a abrir la oportunidad.
Hablé que habláramos del predicador. Hablé que habláramos del lugar. Que habláramos ahora de la audiencia. ¿Quién es esta gente? ¿Había allí gentiles? No. No. Si hubieran tal vez uno o dos por ahí. ¿Habían romanos? No. ¿Había gente idólatra? Que se supiera, no. Habían judíos, seguidores de la Torah, que tenían hambre de Dios. Y cuando vieron el caos de esta gente, por eso la iglesia tiene que tener mucha prevención, la iglesia, mucha prevención. Cuando viene gente, hacemos las cosas con prudencia y decencia. Amén. Porque ellos están mirando y observando. Una es cosa que usted va a un restaurante y le dan una mala comida. Y otra cosa es que llega a la iglesia y te maltraten. La expectativa es mucho alta. Hay que cuidar y amar a la gente. Y Pedro continúa con su discurso. Varones israelitas, oí esta palabra. Y empieza a enfocarse en la persona de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ya había aquí personas que habían estado tocadas por el ministerio de Jesús. Ya las sabían. A entregando por el determinado consejo y anticipando conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Aquí empieza a explicar, como es lo que dice en Mateo 27 y Lucas 23, 33, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Aleluya! Y empieza a explicar ahora un salmo que se empezó a usar rutinariamente después de ese tiempo. Porque David dice de él, o sea que Pedro sí entendía, reconocía la palabra del Señor y tenía memorizada. Iglesia, algunos de ustedes han dejado de memorizar la palabra. Es poder, es poder. A veces usted no sabe ni qué orar. El Espíritu Santo intercede por ustedes con gemidos indecibles y te enseña a orar con la palabra. Y empieza a explicar sobre este salmo, que es el 16, 8 al 11. Dice, porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí. ¿Quién está escribiendo esto? David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús se levantó los muertos. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me darás de gozo con tu presencia. Aquí Pedro dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentare en su trono. No es David. ¿Quién es? Cristo. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Empieza a hablar Pedro de la unión que tenía con Jesús y cómo él lo vio resucitado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo. Dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién está hablando aquí? El Padre con el Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 111. Sepa pues ciertamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todos queremos la parte del Salvador, pero necesitamos también, para caminar en fortaleza y en entendimiento, necesitamos la parte del Señor. Él es Señor. Nuestra clase es una roca. El primer capítulo que entramos de los 12 capítulos nos habla del señorío de Cristo. Sin el señorío de Cristo, nada funciona. El señorío de Cristo es esencial para que tu vida en Cristo perdure y permanezca por la eternidad. Sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Diga conmigo, Jesús es Señor y Cristo en mi vida. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se está haciendo el corazón y entendimiento. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, aquí está el resultado. Ya vimos la prédica, ya vimos el predicador. Ahora mira el resultado. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto es de solo judíos. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Algunas personas pasan aquí al frente y las personas que le dan orientación allá en el cuarto tienen que hablarle a las personas. Usted acaba de recibir a Jesús, necesitamos darle ya su día que vamos a celebrarlo y lo vamos a bautizar. Porque hay personas que postergan. Si algún día cuando esté mejor, me bautizo. Cuando cambie mi mala conducta, me bautizo. Cuando esto, no pongas condiciones. Tírese al agua. Mate a ese hombre viejo y a esa mujer vieja. Entiérrelo. Y levántese con el hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo. Pero les dijo arrepentidos. El comienzo de cambio en todo ser humano es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay regeneración, no hay renovación. El arrepentimiento es esencial para tomar el señorío de Cristo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos en el Señor, nuestro Dios, llamare. Él nos está llamando. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, que está la esperanza, sed salvos de esta perversa generación. Ahora hace algo fuerte Pedro a esa audiencia que al principio se burlaba por el tema caótico de las lenguas, ahora están en inquietud recibiendo. Y ahora Pedro tiene una oportunidad, tiene audiencia cautiva y les advierte. Sé salvos de esta perversa generación. Es tiempo de cambio. Amados hermanos, estamos pasando por algo fuerte con nuestros jóvenes. He estado esta semana enterado de situaciones de jóvenes. Nuestros jóvenes están siendo afectados por una cultura superficial que los atrasa, los retiene de estar en la roca, en Cristo Jesús. No solamente hay que orar por ellos, pero también hay que amarlos. Hay dos, en el amor de Dios hay dos esencias: el amor afectivo y el amor correctivo. ¿Cuál tú quieres? Es buena la corrección, porque no fuéramos hijos de Dios, entonces seríamos bastardos. El que Dios ama, Dios corrige. Muchos padres aman a sus hijos,
Pero le siguen endorsando todas esas malas conductas y vainas que hacen erróneas. Hay momentos de darle amor. En inglés se llama tough love. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día. Resultados, 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. La próxima semana vamos a los 4 fundamentos de la iglesia. Iglesia amada, hay cosas lindas que está haciendo Dios en esta iglesia. Cosas que a través de los años le he rogado al Espíritu Santo por algunas cosas y se han dado, se están dando y se siguen dando. No contristemos el Espíritu Santo. No lo contristemos. Sepamos hablar con amor, con ternura, pero con firmeza. ¿Estamos claros? Lo mismo con sus hijos. Ámenlos. Profetice sobre ellos. Tengan ternura, pero sea firme. No negocie tu fe. La mamá que permite que el novio llegue a la casa de su hija y para que no tenga nietos prematuramente, le regala algunas cositas para que la niña use y no le afecte y use su dormitorio. Padres que le dicen al hijo, mire, no fume marihuana, mejor beba trago, cambiando un veneno por otro veneno. Gracias al Espíritu Santo que te arguye para que cambiemos. Con amor, con firmeza y con ternura. En esta mañana, todo rostro agachado, todo cerrado. Te invito, no a una iglesia, no hasta iglesia que es sin denominación. Te invito a Cristo. Crucificado y resucitado. Te invito a Él. En este momento, apelo a tu corazón con amor. Venga Cristo. Es algo personal. Cuando usted presente al Señor, no le van a preguntar, ¿a qué iglesia tú ibas? ¿Y qué pensabas de la doctrina? Y no. Te van a preguntar si aceptaste a Cristo. Para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Los invito